Bueno, recuerden que todos tienen que tener la cámara el día viernes, ¿sí? Quisiera que igual que hicieron con el profesor, alguno me acompañe ahora, parece que se enojó, ¿ah? Y logró que varios se conectaran para no estar hablando hacia la nada, ¿no? Este, después lo vamos a reiterar, pero tomamos el parcial este viernes, el 30 es el recuperatorio y el 10 el final. Hasta ahora el final sigue con la misma modalidad. Lo que se está tomando presencial son los remanentes. Si esto fuera a cambiar, también va a cambiar la fecha del final. Eso se los voy advirtiendo desde ya. No creo porque una vez que ¿quién entró reciencito nomás? ¿Qué apellido es? Si me lo escribe. Bueno, ¿alguna pregunta antes de que empecemos? Me escuchan bien, ¿verdad? Claro. Sí, profe. Me escucha bien. Bueno, bien, ustedes ya estuvieron trabajando, vamos a profundizar un poquitito más la década de los 90 y tratar de llegar, bueno, pero en la década de los 90 que concluye con la crisis del 2001, ¿verdad? Yo le subí, no sé si alguien lo vio o revisa cada tanto el campus, yo le subí materiales en democracia delegativa, ¿sí? Otra cosa que tendría que conseguir es el de Feijó, que está en títulos Nuevo País, Nueva Pobreza, que tiene que ver con el impacto social de las reformas de los años 90. Bien, eh, todos los cambios, la política económica, bueno, del menemismo, que es una política económica neoliberal, ¿cuáles son las patas de esa política? ¿En qué se basa? Cualquier política neoliberal, chicos, se explicó así. Privatizaciones. Bueno, muy bien, pero ya que nombraste privatizaciones, es importante decir, porque por ejemplo, la dictadura también fue neoliberal. Sin embargo, las privatizaciones fueron un límite. No aceptaron las privatizaciones. Si bien la política fue neoliberal y a partir de la dictadura, ¿cuál es el eje central de la economía? El financiero. El financiero, digamos que se completa, ¿no? Se profundiza en los 90 porque además de las políticas neoliberales se privatiza, bueno, que también es neoliberal, ¿no? Son las privatizaciones.
además de eso, que las privatizaciones son una condición necesaria impuesta por quienes. Por los países, o sea, por... Por No sé, los, ahí tengo duda, porque sé que los países para dar, o sea, para ver lo de la deuda, le pidieron condiciones a Menem, pero yo no me acuerdo si era tantas condiciones o si él era el que había hecho de más todavía como para mostrar un alineamiento, digamos. digamos, las dos cosas están correctas. A ver, el Fondo Monetario Internacional aparece como el representante de los acreedores. Pueden ser países, pero también son corporaciones, o sea, son bancos, son empresas las que han prestado, ¿sí? Entonces, el Fondo Monetario Internacional, para refinanciar la deuda, impone condiciones. Aparte de las privatizaciones, ¿qué más? Clásico del neoliberalismo. Los capitales, libre entrada y salida. Apertura externa, es decir, tanto de mercaderías como de capitales, ¿no? Liberalización total, achicamiento del Estado, privatizaciones. Esas son las condiciones que el Fondo Monetario Internacional, en representación de los acreedores, impone al país. Lo que vos estás diciendo bien es que, como Menem, propio de una democracia delegativa, ¿qué había prometido en su campaña? Salariazo y Revolución productiva, revolución estaba productiva. de poncho, de patillas, con todo un look caudillo y demás, ahora tenía que cambiar, o sea, cambió radicalmente, ¿sí? Pero digamos que para, para que tomen confianza, exageró la nota, digamos, nadie le pedía tanto, vamos a decir. Brasil no privatizó en su momento Petrobras, por ejemplo. Claro, se le pedían privatizaciones, pero no el exceso de privatizar hasta el Digamos, IPF, digamos. todo lo hizo a 110, 120, nadie le pedía tanto, ¿no? Pero ¿qué pasa? Él se estaba reconvirtiendo, había prometido una cosa, diciendo cosas que después no iba a cumplir. Entonces, bueno, trataba de, exagerando la nota, ser más confiable, pero de todas maneras con los hechos es suficiente, ¿sí? Esto se lo conoce como el ajuste estructural. Todos los países latinoamericanos han sufrido este ajuste estructural o lo han llevado a cabo para refinanciar la deuda externa. Esa refinanciación se conoce como el plan Brady, con Y, ¿sí? Pero recién se va a firmar esa refinanciación una vez que los países cumplimenten estas condiciones, ¿sí? ¿Estamos? No. Ahora bien, Menem gana las elecciones y ¿qué pasa? Eso lo hablamos. Él va a asumir antes de tiempo, ¿verdad? No en diciembre, sino en julio, porque las elecciones habían sido en mayo. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, ¿cuáles son las condiciones para asumir el Ejecutivo? Nada más porque el Legislativo va a cambiar recién, todos los otros cargos se modifican el 10 de diciembre. ¿Cuáles son las condiciones? Algo de que le aprueben los proyectos en el Congreso. Sí. Dos reformas, dos leyes. Ah, sí, la de reforma del Estado y la de emergencia económica, supongo. Muy bien. 17 de agosto, la reforma del Estado, acá lo tengo, y emergencia económica 1 de septiembre. Son las condiciones que, que Alfonsín acepta una vez que adelanta la toma de gobierno. Menem envía, desde Ejecutivo se puede hacer, es una de las formas para las sanciones de las leyes, puede enviar al Congreso estas leyes y la bancada radical debía votar. Ahora bien, ¿por qué las privatizaciones? Porque los acreedores saben que nuestros países no tienen plata para pagar. Es decir, los acreedores saben eso. Y si hubieran quebrado, eso hubiera significado un problema no solamente para América Latina, sino para los acreedores internacionales también.
Entonces, ¿cuál es la manera que encuentran de cobrarse esa deuda? Con los activos del Estado. Quedándose con los activos del Estado. Esa es la manera de cobrar esa deuda impagable, incobrable para ellos. ¿Qué había para pagar? Y plata no había, divisas no había. Pero bueno, la manera son las privatizaciones. Hay varias oleadas de privatizaciones, pero veamos las características principales de las mismas. Primero, toda una campaña, es cierto que todas las empresas de servicio estaban en manos del Estado. Y había, o sea, faltaba mantenimiento, había una situación durante la época de Alfonsín, por ejemplo, había cortes de luz programados, la telefonía, había muchos teléfonos que no, o sea, no llegaba la telefonía a todo el mundo, faltaban teléfonos y líneas telefónicas, ¿no? Es cierto que el Estado tenía que invertir y el Estado no tiene plata para eso. Entonces también se hizo una campaña de concientización para que la población, el pueblo, comprendiera que el Estado no estaba en condiciones de brindar un buen servicio, pero sí lo iba a brindar una empresa privada. Y acá hay dos cosas que no hay que olvidar jamás. ¿Cuál es el objetivo de un Estado y cuál es el objetivo de una empresa? Mis orejitas están... El Estado, el bienestar general, y la empresa, maximizar ganancias. Clarito, ¿verdad? Clarito. Digo porque, seguramente a ustedes no, porque no son tontos, pero muchas veces se habla como si uno hablara con infantes de 5 años, y cuando dice manejar el Estado es como manejar una casa, ¿no? Usted no tiene plata, usted le falta, usted... No, señor. Los objetivos son distintos, el Estado está para lograr, se supone, el bienestar general, pensar en el bien común, y la empresa para obtener y maximizar sus ganancias. Así que los objetivos son totalmente diferentes. Muy bien, pero bueno, el gobierno ha decidido privatizar. Veamos, primero, ¿qué cosas, pensémoslo ahora, pensémoslo, a ver, ¿qué empresas privatizarían y qué empresas no privatizarían? A ver, ¿qué primera diferenciación habría? Me siguen escuchando bien, ¿no? Porque acá hay un ruido de fondo. ¿Sí? Sí, profe, yo te escucho. Bien. Me avisan, cualquier cosa subo o hablemos fuerte. ¿Qué primera gran distinción harían? ¿Qué empresas privatizarían y qué empresas se las quedaría el Estado? Chicos, vamos. Y no sé, las que sean eficientes ninguna, pero las que tengan menos pérdida, quizás las sostendrían. Claro, sería lógico, aquellas que te dan pérdida, las que te dan ganancias. Claro, No. claro. Es decir, ¿qué vendo? Y aquellas que me dan pérdida, no las que me dan ganancias. Bueno, acá no, acá fueron todas, con ganancia o con pérdidas. Primer punto. Cuando uno vende un negocio, ¿cómo lo puede vender? Lo puede vender del 100% o puede vender un porcentaje, ¿verdad? Sí. O sea, no es necesario venderlo completo. ¿Sí? Vos podés vender un porcentaje. Por ejemplo, el Estado podría haber decidido vender el 49% de una empresa y quedarse con el 51%, lo cual lo haría, ¿no?, dominante ahí, porque se queda con el 51% de la empresa. Bueno, no. Luego, ¿qué pasa? Como las empresas se está privatizando porque lo que quieren es quedarse con estos activos, cuando llega el momento, pasan dos cosas. Primero, están subvaluadas, o sea, el precio de venta es un precio muy por debajo del valor real de esa empresa. Primer punto. Segundo punto, cuando la empresa viene y te paga parte en efectivo, no sé si me ven las manitos, y parte con bonos de la deuda, que son papel pintado.
que es justamente el intercambio, ¿se entiende? O sea, entra efectivo, pero gran parte del pago se hace en esos bonos de la deuda incobrables. ¿Está? Bien, seguimos. ¿En qué condiciones se privatizaron? Bueno, todavía lo seguimos sufriendo, ¿no? Que las hicieron tan atractivas. Condiciones en el sentido de, o sea, que estaban por debajo del valor. Sí, sí, eso seguro, eso ya lo tienen, pero ¿por qué generaban tanta ganancia? Por ejemplo, claro, exactamente, don Ignacio, en condiciones monopólicas. Mitad del país es de norte, mitad del país es de sur, y capital lo mismo. Mitad telecom, mitad telefónica. O sea, todo se hizo, todas las privatizaciones fueron en condiciones monopólicas. Quiere decir que hay una sola empresa que te provee el servicio. Se supone en los pliegos de condiciones estaba que esto se hacía para que esta empresa, las empresas privatizadas trajeran el capital suficiente para modernizar todo lo que había que modernizar para poder llegar, brindar un mejor servicio. ¿Trajeron esta plata? ¿Hicieron estas inversiones? Por ejemplo, los teléfonos llegaron a quien lo pidiera, ¿eh? No estamos hablando de telefonía móvil todavía, estamos hablando de telefonía fija. ¿Sí o no? ¿Estáis ahí? Perdón, profe, ¿cómo es la pregunta? Si invirtieron realmente lo que tenían que invertir, Claro. o sea, yo asumo que habrán invertido como para hacer sentir que estaban presentes, pero no creo que hayan invertido como para, o sea, Pero lo por hubiera ejemplo, invertido el Estado, si lo pero por tuvieran. ejemplo, quizás decís no todo lo suficiente, pero por ejemplo, pedías un teléfono y lo tenías. Claro, o ¿De sea, qué es una sirve mejora para satisfacer las necesidades, digamos. Pero para eso hace falta una inversión. ¿De dónde salió la inversión? Supongo que de los privados, o sea, de ellos, de los capitales privados. Error. La inversión ya estaba hecha por el Estado, lo único que hicieron fue comprar y Administrar. Sí, pero escúchame, es cierto que compran una empresa que ya está funcionando, pero a la cual era necesario ponerle plata para que funcionara mejor. Por ejemplo, doy el ejemplo de los teléfonos, que es lo más notorio. ¿De dónde salió esa plata? Porque efectivamente cualquiera pedía una línea y la conseguía inmediatamente. O sea, los cables, todo, hubo plata para eso. ¿De dónde Y salió? aumentan los precios de Claro, los servicios. de nosotros salió la plata. Ni siquiera estos contratos que han sido leoninos a favor de las empresas, ni siquiera se cumplieron. O sea, las inversiones que venían a traer, en realidad, lo pagamos los consumidores, porque aumentaron tanto las tarifas, que además otra cosa, se suponía que había entes reguladores que estaban llevando justamente, la palabra lo dice, llevando adelante el control del servicio. Sabemos muy bien, hasta el día de hoy, cómo conseguís hablar con un ser humano cuando vos tratás de explicarle, en su momento era que vos no hablaste 2 horas con Ruanda, que no conoces a nadie en Ruanda, es más, ni siquiera sabés en qué lugar del mundo queda Ruanda. Pero entonces, pague primero y quéjese después. Bueno, ahora mismo, no hablas con personas, hablas con robots. Cuando te dan la opción 34, vos tenés ganas de salir a tomar rehenes. Es decir, las inversiones no fueron tales porque básicamente el grueso de las inversiones del mejoramiento salió de los propios consumidores, porque las tarifas aumentaron notablemente.
¿Y qué pasa? Vos tenés a un solo proveedor de luz, no es que podés elegir. O le pagás o te quedás sin luz. O le pagás o te quedás sin gas. ¿Se entiende? Es decir, increíble. Pero sigue. Cuando vos vendés un negocio, ¿qué vendés? Lo vendés en bloque, ¿no? ¿Eso qué implica? Que un negocio tiene ¿qué? Tiene activo, tiene pasivo, ¿no? Bueno, las empresas solo tomaban el activo, el pasivo lo absorbía el Estado. Es decir, las empresas privatizadas tomaban solamente el activo, sin una sola deuda. Por ejemplo, si vos tenés una empresa cualquiera, un ferrocarril, veamos. A ver cuántos empleados tiene. 3.000. No, 3.000 no. Nosotros vamos a dejar 300 personas. Esas 2.700 tenía que echarlas el Estado e indemnizarlas el Estado. E indemnizarlos el Estado. Eso sí, si necesitan, podemos hacerle un préstamo para pagar. Ustedes están escuchando las condiciones en las que se hicieron las privatizaciones. Y así sí, o sea, para sacárselo, parece como que fue para sacárselo más de encima que otra cosa, no tiene sentido, o sea, no tiene lógica. No, sí, claro que tiene lógica. Cuando vos estás al servicio de estas empresas transnacionales, tiene una lógica perfecta. Bueno, sí, es obvio, pero no tendría lógica la palabra Estado con todas las medidas que tomó. Ah, bueno. Estado y pueblo, país, sociedad, llámala como quieras. O sea, esas son las condiciones que muchos seguimos sufriéndolo hoy día. ¿Se sabían, profe, públicamente? ¿Cómo? ¿Se sabían públicamente en el sentido de la gente estaba al tanto? ¿O porque viste que a veces se hacen acuerdos, pero te venden otra cosa? Después se va a estallar el escándalo de que parece que las privatizaciones habían recibido a los diputados algún dinerillo para... Esto es una... Este sistema es un sistema básicamente corrupto. Desde el momento que vos estás haciendo un pliego de licitación para ofertar en una empresa subvaluada, ¿no? Este es un sistema que se maneja en forma corrupta. Pero además está al servicio de los acreedores internacionales. Gratis no lo hicieron, adornaron un dinerillo a todos los que participaron de esto, sin lugar a dudas. ¿Está? Pero bueno, vos pagás la coima, el soborno, te queda con la empresa y después son ganancias porque esto además tiene un plus. ¿Cuál es el plus? Ustedes ya lo estudiaron. Estas empresas, ¿qué hacen? ¿Cómo se redondea esta ganancia tan extraordinaria que van a tener? ¿Con qué ley? Con que se pueden llevar los capitales hacia el exterior. No sé. Eso se lo pueden llevar, pero ¿qué capitales? ¿Qué plata se llevan al exterior? Sus ganancias, o sea, sí, no tienen que pagar acá. Son ganancias, vos tenés el peaje, vos tenés, por ejemplo, además, así como en su momento, eso les iba a decir, y cité el caso de los ferrocarriles, así como en su momento los ferrocarriles habían irradiado para toda la Argentina, ¿no? No había interconexión, pero el ferrocarril llegaba a todas las provincias, porque es un servicio público. Las empresas solamente tomaron aquellos tramos de ferrocarril que transportaban muchas personas. El resto no lo tomó nadie y así desaparecieron los ferrocarriles en nuestro país. Montones de pueblos que durante la época del modelo agroexportador crecieron a partir de una estación, ¿recuerdan que lo veíamos? A partir de una estación se fue formando el pueblo. Ahora, con el cierre de ramales enteros, esos pueblos van muriendo, incluso en la misma provincia de Buenos Aires, van languideciendo, porque las empresas que compran los ferrocarriles compran solamente los tramos
que transportan mucha cantidad de gente, o sea, los del conurbano y a la ciudad de Buenos Aires. El resto, bueno, no es negocio, porque justamente el Estado, ¿por qué lleva el tren hasta Jujuy, lleva el tren hasta... Porque es un servicio público, aunque viaje una persona, dos, cinco en la semana. Estamos exagerando, ¿no? Pero para que vean. Pero las empresas no toman esos ramales, por eso esos ramales cerraron, todos. Y desapareció el servicio ferroviario. ¿No vieron que cuando bueno, ahora me parecía que estaba en su momento, después dejó de estar, ahora empieza nuevamente el tren a Mar del Plata, por ejemplo. O sea, montones de ramales enteros cerraron. No eran negocio. Ahora bien, vos cobrás en pesos, ¿verdad? Bastante, porque en las condiciones monopólicas vos fijas el precio que se te canta. Y Con la convertibilidad ganaron mucho más dólares ¿qué hacen? y se lo llevaron. Pero Son privados del exterior, se lo llevan a la casa matriz. es maravilloso, es completo eso, porque vos cobras en pesos, lo pasas en dólares, te lleva la guita. Un negocio redondito, extraordinario. No para la Argentina, por supuesto. ¿Se entiende? Entonces, esas son las condiciones en las cuales se llevaron adelante las privatizaciones. ¿Qué tal? Hasta YPF, ¿no? Que en su momento tenía la acción de oro, después la renunciaron. Bien, o mal, ¿no? Ya sabemos esta historia, cómo es. Sí, por ejemplo, ¿qué pasa? Ustedes me dirán, bueno, o mucha gente dice, en los 80 había cortes, me siguen escuchando bien, ¿verdad? Sí, profe, bien. Había cortes programados, les decía, durante la época de Alfonsín. Pero durante la época de Menem no hubo cortes. ¿Por qué? Las empresas trabajaron estupendamente bien. ¿Cortes de energía? ¿Por qué? ¿Quién se da cuenta? Se habían cerrado las empresas, había mucho menos a quien darle energía. No hay fábricas, no hay fábricas, no hay fábricas, hay muy pocas fábricas. Entonces tenés exceso de energía. Sí, esto se completa el proceso de desindustrialización. Entonces, claro que no hay demanda de energía. Sí, cada vez cierran más fábricas, más empresas, más negocios. Entonces, cada vez, entonces sí, ni siquiera eh, mejoraron lo que lo que ya tenían. Hay una, ¿dónde fue que leí el otro día, hace muy poquito? Que fueron a arreglar no sé cómo se llaman, no conozco este, esas, ¿cómo se llaman? Tableros de luz, y encontraron que estaba todavía el que brindaba el servicio de la época del Estado, todavía, o sea, ni siquiera modernizaron. Por eso después cuando, ya después del 2003 comienza la reactivación, comienza a haber problemas de demanda de energía, porque claro, no se hizo ninguna modificación, si no se requería. No se modernizaron las líneas, entonces después cuando empieza nuevamente la actividad, empiezan a reclamar cada vez más energía y no hay manera de satisfacerla. La convertibilidad. Bueno, la convertibilidad en principio que era una medida, podríamos decir, de emergencia, ¿fue para qué en principio? O se nos dijo que para qué. Para lograr estabilización, o sea, estabilidad en el país.
Sí, pero concretamente ¿para qué? Para poner un Para freno, frenar la para frenar la inflación. inflación, ¿no? Porque incluso tiene un pico de hiper, eh, Menem, ¿sí? Entonces, algo que podemos considerar de emergencia, que debió haber durado muy poquitito, se estableció, y duró 10 años, un salvavidas de plomo, absolutamente. ¿Qué significa la convertibilidad? A ver, básicamente, Que vos tenés un peso y podés, o sea, vale lo mismo que un dólar. bueno, valer sabemos que no vale lo mismo, pero Que vos podés podías comprar canjear un peso por un dólar. Muy Sería bien. Cada quitarle peso que se ceros emite a los tiene pesos. ¿Cómo? Quitarle ceros a los pesos. Ah, O sí, sea, lo que sí, eso valdría, vos no sé, porque 10.000, se volvió, quitarle 3 perdón, ceros, por ejemplo. ustedes ya han visto que fue el plan austral que cambió la denominación, ahora se vuelve al peso, ¿sí? Muy bien, sí. Pero básicamente volvemos a denominación de peso y vos podías un peso cambiarlo por un dólar. O sea, ahora tenés una moneda sobrevaluada por encima del valor real. Eso solamente pasaba dentro de las fronteras del país, ¿no? Esto significa dos cosas. Primero, que la ley establece que vos tenés que tener las reservas suficientes que garanticen el circulante. Es decir, el circulante debe estar sostenido por las reservas, en dólares. ¿De dónde salen los dólares? Porque nosotros no tenemos la maquinita que hace los dólares. Por la venta de las de las empresas. empresas. Bueno, muy bien. Al principio fueron las privatizaciones. Se recibía plata porque entró plata. Si bien estaban subvaluadas, si bien se pagó mucho con bonos de la deuda, igual entró mucho efectivo en dólar porque se vendió todo. Entonces entraba. Y así como entraba, ¿qué pasa? ¿O qué pasaba? Así como entraban esos dólares de las privatizaciones, ¿qué pasaba con ellos? Se iban. Se iban, salían. Así como entraban, se iban. Así como entraban, se iban. Hasta que se acabaron las privatizaciones. Y entonces, ¿cómo se sostuvo la convertibilidad? Y el FMI, financiación externa. Perdón, recordá que el FMI es prestamista de última instancia, ¿eh? ¿Cómo se sostiene la convertibilidad? Lo acabo de decir, pero decirlo La mejor. financiación externa de acreedores externos. Deuda, más deuda, más deuda, más deuda hasta que estalla. No hay otra manera de sostenerla. Ahora bien, ¿qué pasa? A nivel primero, si vos tenés un tipo de cambio fijo, el gobierno pierde una herramienta de política económica que no puede manejar, que es el tipo de cambio. Así que es como si tuviera las manos atadas para ese punto, ¿sí? No puede manejar el tipo de cambio. Ese tipo de cambio está fijo. Primer punto. Segundo punto, ¿qué significa para el comercio, tanto para las importaciones como para las exportaciones, este uno a uno? ¿Qué significa? Que es más favorable para las importaciones y menos Las favorable importaciones te para las resultan muy baratas y a su vez, porque se mueven en espejo, las exportaciones, ¿cómo resultan? Carísimas. Entonces vos tenés, cada vez, ahí salió la famosa frase todo por 2 pesos. Todo lo que entraba, entraba barato, por lo tanto, esto es ya, digamos, el desastre total para las empresas, ¿no? Es decir, todo lo que entra, entra barato, y todo lo que sale, porque vos calculás todos tus costos en pesos, que son dólares, y después le tenés que agregar la ganancia, y eso exportar. O sea que las exportaciones nuestras salían carísimas. Era más barato traer pollos de Brasil que los pollos argentinos.
O sea, era mortal, mortal. Al principio, esto opera. Hay un articulito muy lindo que yo después se los voy a pasar porque es muy interesante de los calcaños, que ellos ya en el 2000 señalaban la inviabilidad de la convertibilidad, donde, por ejemplo, varias cosas. Primero, sacando las privatizaciones, que serían ingresos genuinos, pero ingresos que se van, la otra manera sería conseguir a través del comercio exterior las divisas, pero acabamos de decir que a través del comercio exterior no está funcionando esto. Es más lo que entra que lo que sale. Entonces, solamente podía sostenerse con deuda. Que eso va a llegar hasta cierto punto, ¿no? Ahora, al comienzo de la convertibilidad, ustedes ya tienen que haberlo visto, esto generó un cierto boom del consumo. Y también operó más que nada en el plano psicológico, porque es cierto, frena la inflación, no hay inflación. No hay inflación. El punto es, ay, hola, gracias Yamila por acompañarme. El punto es que, ¿qué les iba a decir? Me emocioné tanto que que me acompañe alguien. No me acuerdo lo que se iba a decir. Sí. Estabas hablando de de que hay o sea, psicológicamente también como que se vive porque... Claro. Porque, por ejemplo, a las personas se les decía, bueno, un peso vale $1 y comienza, bueno, que era cierto, ¿no? En realidad vos podías ir acá. Entonces, mucha gente empezó a endeudarse, por ejemplo, para comprar electrodomésticos. Pero eran electrodomésticos que pagabas en cuotas, por ejemplo, en la época que aparecieron las videograbadoras, los microondas, montones de que llegaban y que vos pagabas en cuotas a pesos dólares. Con lo cual, el mantenimiento de la convertibilidad a vos te tranquilizaba porque vos ibas pagando esas cuotas todos los meses. Si eso se moviera, vos tendrías que pagar más, ¿no? Moviera en el sentido de devaluar. Entonces, mucha gente sin darse cuenta que esto lo que hacía es cada vez generar más pobreza porque cada vez hay más desocupación. Mientras más dura la convertibilidad, porque les decía, bueno, usted puede ir a comprar, bueno, ¿qué hacían muchas personas? A ver, Estefanía, ¿pudiste entrar? Ahí está. ¿Estás, Cobos, pudiste entrar? Estoy admitiendo, pero no me da lo que. ¿Está? Sí. Bueno, a ver. ¿Esto a quién beneficiaba? Beneficiaba, por ejemplo, a la gente común que por ahí ahorraba un poquito en dólares, si es que podía y tenía trabajo, y entonces podía irse, por ejemplo, a Brasil, porque te convenía salir, era barato salir al exterior con esos pesos dólares. El negocio estaba hecho ¿para quién? Para la gente común, que cuánto podía ahorrar o cuánto podía comprar. $100, $50. El negocio de la convertibilidad, ¿para quién estaba hecho? Para las empresas. Para las empresas que se llevaron miles de millones, no para la gente común. Porque fíjense, vos podés decir, bueno, en esa época, y estoy hablando de un muy buen sueldo, vos ganabas, ponele, 1.000 pesos, quiere decir $1.000, ¿no? Ahora bien, el alquiler te salía 600. Los 400 restantes vos tenías que comer, alimentar a tu familia, mandar a los chicos a la escuela, pagar. No, no alcanza, ¿eh?
O sea, puede parecer mucho, pero todo era carísimo. Puede parecer mucho, pero no lo es. ¿Se entiende? La convertibilidad fue terrible, terrible. Fue durísima, durísima. Un salvavidas de plomo. Pero ¿qué pasa? Mientras cierran las empresas, fíjense, la desocupación aumenta en forma exponencial, porque todo esto lleva a la desocupación de las empresas públicas. Acabamos de decir que las empresas privatizadas se libraron de un montón de trabajadores. Al cierre de las empresas y de las fábricas nacionales. Eso sí, la productividad aumentó notoriamente. Pero el desempleo creció de una manera atroz. ¿Se entiende esto? Y vos seguís financiando la convertibilidad, pidiendo dinero, en definitiva, ¿para qué? Para que las empresas privatizadas cambien esa millonada de pesos en dólares y se lleven la plata al exterior. ¿Dónde estuvo el negocio? Eso sí, no se movían, ¿no? Los precios estaban, algunos hasta tenían una deflación. Fíjense de qué manera opera. Después, otra cosa. Había depósitos, vos podías hacer para aquellos que podían hacer depósitos en pesos o depósitos en dólares. Obviamente, los depósitos en dólares tenían un interés mayor. Y vos creías ingenuamente que ese depósito estaba garantizado. El banco iba a garantizar de acuerdo a la cantidad de plata que tuviera. Cuando llegó el momento, las filiales de los bancos que habían enviado las divisas a sus casas centrales van a decir que ellos no tienen nada que ver con la casa central y se van a quedar con todos los dólares. Es el caso del corralito. Cuando hacen los bancos hacen su Profe, una pregunta. sí. ¿Se quedan con los dólares, pero emiten bonos para darle a la gente o cómo era eso? No. No, vos lo que tenés, vos vas al banco y abrís abrís una cuenta en dólares que te paga interés, te paga más interés que si es en pesos, Sí. ¿no? Entonces vos vas acumulando. Cuando esto estalle, esos dólares no te los van a devolver, te lo van a devolver en pesos. Claro. Y cuando tengas que ir a comprar dólares en el mercado ilegal, no podés conseguir la misma cantidad de dólares que tenés. Pero esos bancos, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Cuando venían los bancos y hacían la publicidad para captar a sus depositantes, decían, bueno, con el respaldo de Banco Galicia, con el respaldo de la banca de Boston, el Banco Santander, el Banco HSBC, o sea, todos los bancos que venían, el Banco Galicia, todos estos, bueno, es el respaldo de estos bancos que estaban acá y estaban en sus países de origen. Cuando llegue el momento, estos bancos remiten esa cantidad, ya se las habían enviado a sus casas matrices. Cuando llegue el momento no te devuelven los dólares, te especifican esos dólares y te devuelven en pesos y con eso no volvés a comprar los mismos dólares que vos habías depositado. Fue un robo a mano armada. No, sin mano armada. Pero bueno, el punto es que esos no están garantizados, pero la convertibilidad operaba a nivel psicológico. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es más una creencia que una realidad. Estamos, un peso, un dólar, así puedo pagar la licuadora. Un peso, un dólar, así puedo seguir pagando el televisor que me compré. Mientras tanto te vas quedando sin trabajo, ¿no? Y ahí tenés un problema para pagar. ¿Se entiende lo que digo? Otra cuestión maravillosa, maravillosa para los empresarios,
fue lo de las AFJP. Están queriendo reflotar, hay veces cuando no se aprende, Ay, Dios. Bueno. Las jubilaciones eran jubilaciones, las jubilaciones las pagaba el Estado. La jubilación es un sistema solidario. Los activos pagamos por los pasivos, ¿verdad? Cuando seamos pasivos, otros activos pagarán por nosotros, ¿sí? Es decir, cuando uno aporta a una caja que en general no es una caja privada. ¿Sí? Bueno. Entonces, para garantizar o hacer una buena ganancia de negocio de capitales, se abrió la posibilidad de que, aparte de la jubilación pública, jubilación del Estado, hubiera una jubilación privada. Dos cositas pasaron. Primero, si vos, a ver, un segundito, por favor. Perdón, gracias. Les decía, entonces pasaba lo siguiente. Primero, no era que vos elegías, si estabas, bueno, todos estaban, vos elegías pasarte a una privada, no. Vos tenías que declarar, en una declaración jurada, firmar, querer seguir permaneciendo en el Estado, porque si no te pasaban a una administradora de fondos y pensiones y jubilaciones. O sea, era compulsivo. Al revés de como tenía que ser, no era que vos elegías irte a una privada, a vos o sea, si vos no declarabas y firmabas que querías permanecer en el Estado, te pasaban a cualquier AFJ, donde te cobraban fortunas de comisión. Y entonces ahí sí existía una cuenta de cada uno. Cuenta, por ejemplo, de Ana Bartolomé, tenía su cuenta, en supuesto caso que yo me hubiera pasado a la privada, y ahorraba en esa cuenta. Y pagaba las comisiones correspondientes, ¿no? Dos cositas. Primero, en el momento de la jubilación, vos no podías pedir toda la plata de tu cuenta. Y la expectativa de vida que te garantizaban era de 89, que establecían era de 89 años, casi 90. O sea, que te prorrateaban lo que tenías durante hacia hasta los casi 90 años. Pero además, otra cosa, si vos te pasabas y tenías una cantidad de años en el Estado y querías pasarte a la privada, el Estado le tenía que dar todos los años que tuviste previo, porque vos tendrías entonces un sistema mixto, ¿verdad? Aportaste durante mucho tiempo, durante un tiempo X al Estado y ahora vas al privado. Entonces el Estado le tiene que dar esa plata al privado. ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Con lo cual pasan dos cosas. No solamente el Estado ahora tiene que darle un montón de plata a la AFJP por los que se han pasado a la privada, sino que además deja de recibir un montón de aportes que antes recibía porque estos se han pasado a las AFJP. ¿Está? Bien. Cuando para mantener la convertibilidad ya nadie te preste un centavo, ¿quiénes te van a prestar la plata? A tasas de interés extraordinarias. ¿Quiénes? Díganlo, vamos. Y esas empresas. Sí, ¿no es maravilloso?
absurdamente ridículo. O sea, te quedaste sin la plata y después se la vas a pedir. Porque eran los únicos que te prestaban la plata. A intereses, que fue cuando sacó Cavallo en su momento, el ministro de Menem, la frase de los fondos buitres. ¿No es extraordinario? Cuando después, durante más de 12 años, la jubilación estuvo congelada para todos los niveles. El más pequeño, la jubilación mínima de 150 pesos. 12 años, sin moverse ninguna jubilación. Están escuchando, ¿no? 12 años. Cuando después comiencen, en el 2003, cuando vaya el primer aumento a los jubilados y que después seguirán, las empresas van a decir, nosotros no tenemos plata para garantizar este aumento, nosotros no podemos pagar este aumento. Entonces, ¿quién ponía la diferencia para lograr el aumento? El Estado. Y entonces después algunos se preguntaban por qué el Estado volvió a estatizar el sistema jubilatorio. Es increíble, es increíble. ¿Se entiende el mecanismo, no? Increíble. Bien, o mal. Bueno, para que todo esto funcione, porque estas son cosas, en muchos casos, que rozan la ilegalidad cuando no son directamente ilegales, ilegítimas, inconstitucionales. Hay que tener un apoyo de los poderes del Estado, ¿no? Y entonces, ¿cómo se hizo para garantizar esto? Desde el Estado, desde el gobierno. Porque el gobierno son los tres poderes, ¿no? ¿Cómo haces? Porque algunas de estas medidas eran abiertamente inconstitucionales. ¿Qué pasó? ¿Cómo se sorteó esto? ¿Con el decreto de emergencia? ¿Necesidad de urgencia? Muy bien. Una es esa. Decretos de necesidad de urgencia. ¿Vos qué haces? Estás puenteando al Poder Legislativo. El Poder Legislativo, digamos, que es el que debe legislar, directamente con los decretos de necesidad de urgencia, eso queda a un lado. ¿Sí? Pero tenés otro poder que ¿qué puede decir? ¿De qué poder me está quedando? El judicial. ¿Y qué pasó? ¿Saben lo que pasó con el Poder Judicial? ¿Cómo? Aumentan los jueces de 5 a 9 para meter 4 amigos y poder hacer lo que quieran. Exactamente, la mayoría automática. En realidad, fuerza, creo que tenían que jubilarse 2 y aumenta el número de miembros de 5 a 9, lo que se llamó la mayoría automática. Con esto se garantiza que todas las medidas que pudieran ser acusadas o denunciadas como inconstitucionales, la Corte va a decir son constitucionales, no hay problema. Ahí tenés la democracia delegativa en acción y la subordinación de los otros dos poderes. Menem no es Perón, no puede lograr el verticalismo que hacía que le votaran las leyes en el Congreso. Esto era tan escandaloso que Menem no conseguía los votos suficientes en el Congreso muchas veces para votar. Entonces, ¿qué salía? No sale la ley, sale por decreto de necesidad de urgencia. Es denunciado por inconstitucional, va a la Corte Suprema, la Corte Suprema dice no hay problema. Con este esquema tenés garantizado el desguace total del Estado y todos los mecanismos. ¿Se entiende? Esto es propio de una democracia delegativa. Siempre, como siempre se está en crisis, siempre son decretos de necesidad y urgencia. Tienen que salir ya. Los mecanismos democráticos tardan su tiempo, no son automáticos.
porque toda ley puede comenzar con el Poder Ejecutivo, con cualquiera de las dos cámaras, se discute, se aprueba en una cámara, pasa a la otra la puede votar así o puede proponer cambios, si lo modifica tiene que volver a la cámara de origen, nuevamente revisar a ver si lo aceptan, todo eso lleva tiempo, ¿sí? Ese es el sistema democrático. ¿Cómo funciona? Democrático y republicano, así funciona. Pero acá directamente, creo que les dije la semana pasada, ¿no? Hasta el 95, tengo el artículo en algún lugar, tendría que buscarlo. Durante la primera presidencia de Menem hubo más decretos, que son una facultad presidencial, ¿eh? Pero son una facultad muy, en casos excepcionales, en casos, o sea, no es que se vive haciendo decretos, porque legislar es propio del Poder Legislativo. Es una facultad discrecional del Poder Ejecutivo para hacer decretos, ¿sí? Ahora, hubo, en esa primera presidencia, se dictaron más decretos que durante la sanción, o sea, durante todo el periodo de la sanción de la Constitución en 1853 hasta Menem, incluyendo los gobiernos militares, los gobiernos dictatoriales, que gobernaron por decreto. Así es, mis amigos, tristemente, tristemente. Bueno, sigamos. Por supuesto, escándalos de corrupción varios, una década, si a la década del 30, recuerdo, se la llamó la década infame por el fraude y la corrupción, no sé qué apelativo, qué adjetivo tendríamos que ponerle a esta década del 90. Podemos citar un ejemplo que sería quizás el ejemplo más, o por lo menos para a mí me parece, pero hay muchos, más paradigmático de la corrupción, que es el ejemplo de la venta de armas a un país hermano como era Ecuador en forma ilegal. ¿Por qué? Porque Ecuador y Perú tienen un conflicto limítrofe por Montaña del Cóndor, tienen un conflicto limítrofe, ¿no? En un momento hubo un enfrentamiento, pero después se llegó a un acuerdo, a una paz, donde, entre otros, nuestro país era garante de la paz entre ambos países hermanos, Ecuador y Perú. Teniendo en cuenta, por ejemplo, que Perú fue uno de los países que más apoyó a la Argentina durante la Guerra de Malvinas. Todos los latinoamericanos, salvo Chile, pero Perú fue un país que defendió en forma acérrima a la Argentina. Entonces, nuestro país, garante de la paz entre estos dos países hermanos, Ecuador y Perú, le vendió armas a Ecuador. Pero para ocultar esa venta de armas, ¿qué es lo que hicieron? ¿Alguien sabe? Hicieron estallar algo, no me acuerdo, en Río Tercero creo que era. Exacto, volar la fábrica de armamento de Río Tercero, que está enclavado en una ciudad, Río Tercero, haciendo ver que las armas se perdieron por esa explosión, lo que generó un montón de muertos. Fíjense hasta dónde el nivel de la corrupción mata realmente. El nivel de corrupción. Y como esos casos podríamos señalar muchísimos más. Bueno, ya sabemos que se realizan los indultos, porque eso lo hemos trabajado en la clase anterior, donde llegamos durante la época de Menem, todos los que no habían sido alcanzados por la ley de obediencia debida o ley de punto final, recibieron su indulto. Incluso Firmenich, que sigue viviendo ahora en España. Bien. Vamos llegando, o sea, en el 95, Menem asumió en el 89, medio año antes, unos 5 meses antes, pero bueno, en el 95 tiene que haber una nueva elección. ¿Y qué pasa?
Porque ahí Menem no podía presentarse, ¿verdad? ¿Por qué se presenta? Reforman la ley, supongo. ¿Qué ley? La ley, la reforma constitucional. Pero para reformar la Constitución, ¿saben cuánto se necesita? Que el peronismo, si es que lo llamamos peronismo, chicos, porque estamos viendo que el menemismo o el gobierno de Menem tiene algo de peronista, salvo el nombre. No, todo lo contrario. No, nada. Es exactamente todo lo contrario. Por eso les decía, ¿qué pasa cuando se vacían de contenido, ¿no? Los partidos. Siguen usando el título, pero ¿se puede calificar de peronista también? Y yo creo que no. Podrá decirse peronista, no lo es. Pero bueno, esa bancada que tenía una decisión, un grupo primero, 8 diputados en su momento, cuando ven lo que empieza a hacer Menem, se separan, forman el grupo de los 8, pero el resto permanece, ¿no? Bueno, en fin, dejarlo por ahí. Y entonces, Esuchese. De la reforma constitucional estábamos hablando. Bueno, para lograr esa reforma constitucional necesita el apoyo de los radicales, porque solo no alcanzan. El Partido Justicialista con su gente no llega a los 2/3. Y entonces, ¿qué se hace? Se firma el Pacto de Olivos entre Alfonsín y Menem. Ese Pacto de Olivos, que le abre la puerta a la reelección, ¿cómo lo justifica? ¿Cómo lo justificó en su momento Alfonsín? Alfonsín dijo, bueno, que él prefería llegar a un acuerdo, y ahora vamos a ver qué condiciones, qué negocia para esta reforma constitucional, para que estén los votos suficientes, porque él pensaba que igualmente iban a convocar un plebiscito, que de alguna manera iban a romper el orden constitucional, o por lo menos el orden democrático, republicano, y que era preferible, ese es el planteo de Alfonsín, ¿no? Hacerlo consensuadamente. ¿Y qué es? Bueno, a cambio, vamos a decir, la reforma constitucional, lo que Alfonsín conversa y acepta Menem para la reforma es, primero que primero, segundo, tercero, vamos a decir lo que los tratados internacionales en materia de derechos humanos tienen en nuestro país, a partir de ese momento, rango constitucional. O sea, tienen valor de la ley máxima. Se impone el tercer senador, 2 por la mayoría, 1 por la minoría. Antes siempre fueron 2 por provincia, ahora es una manera de repartirse peronistas y radicales, ¿no? Que son los que alcanzan. O tienen 2 o tienen 1. Se crea el Consejo de la Magistratura, que va a tardar mucho tiempo en empezar a funcionar, que debe controlar los jueces y cómo trabajan los jueces. La figura del jefe de gabinete. Se establece el balotaje en la segunda vuelta electoral, pero ¿con qué condiciones? A ver, ¿cuáles son las condiciones? Tienen que saberlo. ¿Cómo se elige? Para ser presidente, ¿qué se necesita en nuestro país? ¿Cuánto tenés que tener? ¿No saben? Se los digo. Bueno, 45 o más, fíjense que se está bajando el número, 45 o más ya ganaste. Menos de 45 y hasta 40, con 10 puntos de diferencia del segundo, igual sos consagrado el presidente. Fíjense que es un balotaje, pero sui generis, ¿no? Donde los números bajan para conseguirlo. Se permite se acortan a 4 años los mandatos presidenciales, se permite una reelección,
pero no dice nada de que pueda, o sea, de alguna manera posibilita que pasado un periodo constitucional pueda nuevamente presentarse. Es decir, un candidato puede tener 4 años, puede repetir otros 4, una reelección inmediata, después tiene que pasar por lo menos un periodo presidencial y luego puede volver a presentarse. ¿Estamos? Y saca algo que a la fecha, bueno, sabemos que Menem era musulmán, pero bueno, la constitución nuestra todavía hacia finales del siglo imponía que el presidente de la nación tenía que ser de la confesión católica. Después del 94 establece que puede tener cualquier religión o no tener ninguna, ¿no? Realmente. Bueno, pero esto abrió la puerta a la reelección de Menem, que ahora por esta reforma constitucional que se llevó a cabo en el 94, en el 95, que eran las elecciones, Menem podía volver a presentarse. Y entonces, nosotros podemos decir, cuando lo eligieron por primera vez, Menem mintió, dijo que iba a hacer una cosa e hizo otra, engañó, él mismo lo dice, ¿no? ¿Engañó a sus votantes? ¿Sí? Sí. ¿Y ahora? Han pasado 6 años y medio. Ya sabemos todos lo que hace. ¿Y qué pasó? Ganó otra vez. ¿Por qué? Primero, acá ya no podés aducir que te está engañando. Vos sabés perfectamente qué es lo que hizo, cómo lo hizo. Ahí ya no podés decir. ¿Y entonces qué pasó? ¿Cómo gana? Para mantener la convertibilidad. El disciplinamiento que significó la hiperinflación, que decía Menem, yo soy el garante de la convertibilidad. Si vienen los radicales, el candidato que se le ofrece, en realidad no era radical, era Chacho Álvarez y Bordón, era un desprendimiento del peronismo que tenía apoyos de muchos. Soy el garante de la convertibilidad. Sin mí vuelve la hiperinflación. Y como esto te retrotrae esas épocas terribles del momento hiperinflacionario, y mucha gente estaba endeudada, pagando en cuotas en pesos dólares, entonces votan. A la semana siguiente se dan los índices de desocupación que eran de más del 18% de desempleados. Y sigue la fiesta. Y sigue la fiesta. Veamos un punto, digamos, podemos decirlo, positivo, si es que hay algo de positivo en esta época, ¿no? Es que en el año 94, ¿sí digo bien? Sí. En el año 94, hasta ese momento los varones hacían a los 18 años lo que se llamaba el servicio militar obligatorio, la conscripción. Durante un breve lapso fue a los 20, pero después siempre desde su creación a principios de siglo, los varones hacían un periodo de servicio a la patria, ¿no? Donde hacían la conscripción. Se llamaba la conscripción, de la que ustedes están acá, mis amigos varones, se han salvado. ¿Qué sucedió? Que durante esta conscripción, un muchacho de 18 años, Omar Carrasco, es sometido a lo que se llama un baile, que es hacer, no sé, habrá respondido al tiempo, no habrá hecho las flexiones suficientes, vas a saber, lo someten, se llama un baile, cuando le hacen hacer muchos más ejercicios, y después lo matan a trompadas. En realidad está, y trompadas y patadas, en realidad está agonizando
2 días oculto dentro de un regimiento hasta que muere. Hay conscriptos que lo acompañaban a él y que lo ayudaron a este oficial. Estas prácticas aberrantes pusieron en entredicho la conscripción. Y entonces se anuló, gracias al martirio de este pobre muchacho, se anuló el servicio militar obligatorio. Entonces, aquel que quiera, y hoy día también las mujeres que quieren, pueden ingresar a hacer, si quieren, una carrera militar, pero ya no hay servicio militar obligatorio. Lo cual también le redujo sustancialmente de la vestimenta y todo. Pero también se reduce el presupuesto para las Fuerzas Armadas. Periférico, que es un concepto que dice, bueno, hay que mirar cuál es la potencia de turno. Bueno, el turno ya lleva bastante tiempo a Estados Unidos, y entonces hay que seguir en todas las instancias internacionales lo que dice esa potencia, tratando de obtener algún beneficio en ello. O sea que nuestro país va a votar siempre acompañando a los Estados Unidos, beneficio ninguno. Pero esto se denominó realismo periférico. Fíjense que se está saliendo de lo que caracterizó a nuestro país, que era el no alineamiento. Porque acá hay que señalar algo importante y que también viene acompañando toda esta década de los 90. A nivel internacional, ¿qué ha pasado, chicos, en los 90? En realidad finales de los 80, pero a efectos prácticos hablamos de los 90. ¿Qué ha pasado? Internacional. Ha caído la Unión Soviética, efectivamente. O sea, el polo que enfrentaba al capitalismo, la Unión Soviética, con la caída emblemática del muro de Berlín en noviembre del 89, bueno, se desintegra la Unión Soviética. Al desintegrarse, al caer la Unión Soviética y lo que denomina Hobsbawm los socialismos reales, aparece o pareciera el capitalismo como la versión triunfadora, como el modelo, el sistema triunfante. O sea, ya el temor de la revolución socialista se opaca. Eso también contribuyó en gran medida a fortalecer de alguna manera el capitalismo, fortalecer en el sistema, no fortalecer al capitalismo en sí mismo que está en crisis, desde luego, sino como sistema, viéndolo como el camino posible. O sea, ya no había temor de una revolución socialista. La Unión Soviética había colapsado. Entonces, el no alineamiento que podía seguir tranquilamente es que nuestro país tomaba las decisiones que consideraba más apropiadas. Por ejemplo, nuestro país tradicionalmente nunca votó en contra de Cuba. Sin embargo, a partir de este realismo periférico de Menem, todas las decisiones, tanto en Naciones Unidas como en la OEA, que toma Estados Unidos, nuestro país vota de la misma manera. El beneficio todavía no lo hemos visto, ¿no? Y, bueno, hemos señalado, creo que la vez anterior, la guerra de Malvinas, el canciller de la época, Guido Di Tella, en ese momento, cometió un error muy grande, que fue sentar a los malvinenses en la mesa de negociaciones. Esto sentó un precedente negativo para nuestro país, porque la Argentina disputa la soberanía, discute en realidad la soberanía con Gran Bretaña,
pero no puede sentar a los malvinenses porque no son parte integrante de esa discusión. ¿Por qué no lo son? Porque creo que se los expliqué en su momento, son población trasplantada, no es la población originaria que siguió viviendo después de la ocupación, sino que esa población fue expulsada y vinieron los ingleses. Ahora, cuando durante el gobierno de Menem se acepta que los malvinenses se sienten a discutir Gran Bretaña, malvinenses y la Argentina, se sentó un presidente que nos hace un flaco favor como país. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? Y una anécdota graciosa o patética era que este canciller aplicaba lo que llamaba la política de la seducción y, por ejemplo, les mandaba, esto es en serio, Winnie Pooh, los ositos Winnie Pooh de regalo a los malvinenses. Para las fiestas y saludos de fiesta. Eso es en serio, no tomé nada, desayuné café con leche. En serio. Bueno. Indudablemente todo esto que estamos señalando tiene efectos cada vez más nocivos para nuestro país. ¿Por qué? Porque aumenta cada vez más la desocupación. También aumenta la subocupación. Y también lo que se observa es lo que llaman elegantemente la flexibilización laboral, que ¿qué es? La pérdida de los derechos y la conquista de los trabajadores para lograr mantener el trabajo que se tiene, que corre riesgo permanente. Es decir, poco a poco, ¿qué empiezan? Bueno, hay periodos de prueba donde vos podés estar trabajando 1 mes, 2 meses, 3 meses y después te prometen, bueno, ahora pasa lo mismo, te prometen que si trabajas bien te van a hacer un contrato, pero cuando vos tenés tanta cantidad de desempleados, están permanentemente rotando, nadie te va a tomar definitivo. Si vos tenés un montón de gente esperando desempleada, que además aceptan por precios cada vez, por salarios cada vez más bajos, donde ya se dejan de cobrar horas extras, aunque tengas que trabajar 3, 4 horas más, donde se parcializan las vacaciones, cuando te dan 2 días, después 3 días, después, ¿no? Donde ya se trabaja de lunes a lunes en casi todos los trabajos y se van rotando los francos. Yo creo que en algún momento les dije, en este país, y yo lo vi, se trabajaba de lunes a viernes, los sábados mediodía, y el mediodía del sábado y el domingo, el sábado podían trabajar las peluquerías todo el día, y el domingo solamente trabajaban las casas de pasta y las panaderías, que cerraban los lunes. Después, todo lo demás no funcionaba, no, estaba cerrado. Estaban descansando el fin de semana con su familia, con sus hijos, en su casa. Bueno, todo eso que se denominó flexibilización laboral cada vez fue perdiendo, mientras, además, todo esto, si tenés vacaciones fraccionadas o no te pagan el aguinaldo, todo eso, estamos hablando de trabajo en blanco, trabajo en negro, olvídate. Eso ni siquiera tenés ese beneficio. Ahora también uno se pregunta cómo puede haber tan poca reacción, o no hay una reacción más grande cuando amenaza algún partido o dicen, más de uno, que hay que terminar con las indemnizaciones. Uno dice, ¿cómo puede ser que se vote algo así? Bueno, probablemente porque hay mucha gente que no está trabajando en blanco. Entonces el negro, ¿qué le importa si no va a cobrar nunca indemnización? ¿No? Es decir, todo esto... Bueno. Bien, lo cierto es que esto genera una situación de pérdida de derechos, de precarización laboral, y que tiene su impacto también en la salud, por ejemplo, porque ¿qué ocurre? Vos tenés
vos al perder tu trabajo, ¿qué perdiste también? Y que seguramente no lo La obra podés seguir social. pagando. Como la obra social, que además, esto es otra cosa, también aparecen en la época de pleno empleo, y hasta los 90, cada oficio, cada trabajador, cada profesión tenía su propia obra social. Vos no podías salirte de esa, vos tenías tu obra social. En los 90 aparecen las llamadas prepagas. Vos podías salir de tu obra social y te adherías a una prepaga. En ambos casos con el trabajo que vos tenías. Pero si vos perdés el trabajo, lo más probable es que pierdas tu obra social primero y si tenés tu prepaga, no la puedas pagar. Y entonces, ¿a dónde vas? Colapsados todos. Si ya no tenés obra social ni tenés prepaga, ¿a dónde vas? A Al- los A lo hospitales público. Los públicos. hospitales públicos. Al hospital público, que también está colapsado y que no tiene el presupuesto suficiente. Comienzan a reaparecer enfermedades que estaban desaparecidas en nuestro país. Cólera, tuberculosis, sífilis. Es decir, enfermedades que estaban hasta ese momento contenidas, que eran raras, empezaron nuevamente a reaparecer en esta época. Las políticas neoliberales llevan a eso. Tenés plata para tratarte bien, si no te morís, te enfermas y te morís. ¿No? Pero el hospital seguía siendo público. Lo que pasa es que vos tenés ahora un hospital que está trabajando, pues los hospitales trabajaban con una cantidad de gente más o menos porque después cada uno tenía su trabajo y tenía su obra social y eventualmente a los comienzos su prepaga. Pero cuando esto ya no puedes pagar tu obra social, ya no puedes pagar tu prepaga o tu prepaga, ¿a dónde va? Entonces todo esto aumenta notoriamente la cantidad de gente que va a los hospitales. Los hospitales no dan abasto. La educación. Creo que esto lo señalamos y también vale para la salud y para la seguridad también. La educación, ¿se acuerdan cuando hablábamos de que Buenos Aires se une a la Confederación, que la Confederación necesitaba de Buenos Aires? Y Buenos Aires propone más federalismo, porque con más federalismo las provincias se encargan cada una de lo suyo y menos responsabilidad tiene el gobierno central, que era bancado en ese momento por Buenos Aires. ¿Se acuerdan de eso? Que lo vimos. Bueno, durante los 90 lo que se habla es de mucho federalismo, mucho federalismo. ¿No? Todas las provincias. O sea, se traspasa a la provincia la educación, por ejemplo, que antes era responsabilidad del gobierno nacional y que pagaba el gobierno nacional. Entonces ahora todo un falso concepto de federalismo, un federalismo engañoso. Porque ¿qué es federal? Que se muera de hambre la provincia, que no tenga cómo enfrentar sus gastos, cómo pagar a sus laburantes. Vos le entregás a cada uno, a cada provincia, y decís, bueno, a partir de ahora la educación es tu responsabilidad. Entonces, no alcanza, bueno, no manejaste bien la plata. Hermano, no todas las provincias tienen los recursos. Cuando se encargaba el gobierno nacional pagaba a todas por ejemplo, a todos los docentes de todo el país. Era el ministro de Educación de la Nación el que se encargaba de pagar a todos los docentes de las escuelas públicas del país, salvo excepciones, que pudiera haber alguna provincial o municipal. Pero la mayoría eran nacionales. Entonces, en la medida que más responsabilidades le echan, mientras cierran YPF, mientras cierra Somisa, mientras cierra todas las empresas y toda esta gente que queda desocupada, ¿qué empieza a surgir hacia finales de los 90? ¿Cómo expresan su descontento? ¿Qué es lo que surge? ¿Qué aparecen? Hoy seguimos viéndolos, ¿no? Pero empiezan porque el descontento de un laburante, por ejemplo, yo
los laburantes tenemos la opción de que ante la falta de presupuesto, para pedir aumento, mejores condiciones, ¿a qué vamos? ¿Qué hacemos? Huelga. Huelga. Pero la huelga solo puedes hacer si sos un laburante, ¿no? No el laburante negro, ¿no? El laburante. Y en conjunto, ¿no? Porque esa es la defensa. Pero ¿qué haces si sos un desocupado? Porque huelga no podés, estás en huelga si no tenés trabajo. ¿Qué haces? Cortar calle. Lo único que te queda, porque vos tenés que visibilizarte, vos tenés que mostrar tu descontento. Vos tenés que, somos laburantes y no tenemos trabajo, porque son laburantes, pero no tienen el laburo, porque no hay. Entonces, ¿qué haces? Y bueno, vos tenés que hacer algo que traiga a la televisión, que muestre a la gente, o sea, algo que ponga en evidencia la situación de todas estas miles y miles de personas. Pero bueno, cortás el puente Avellaneda, no lo vas a cortar a las 3 de la mañana, porque no, mongo va, nadie, o sea, no. Vos tenés que cortar una ruta, vos tenés que cortar un acceso, vos tenés en el momento en que hay más movimiento de gente. ¿Se entiende lo que digo? Si no, ¿cómo te ven? ¿A quién le importa si vos lo haces a las 4 de la mañana? ¿Se entiende? Bueno, ahí empiezan a surgir los piquetes en todo el país y en todos los cortes de calle, ¿no? Que son todos, bueno, que no llora no mama, ¿no? En muchos casos, muchos de estos era la comida del día, ¿no? Porque se hace una olla popular cuando se hace el corte y permitía que por lo menos una vez al día se comiera, porque la situación, es decir, el empobrecimiento, por ahí les paso un cuadro, el empobrecimiento es una clase media que sigue calificando como media, quizás por formación o educación, pero desde el punto de vista de los ingresos son pobres, una clase media empobrecida, una clase pobre que pasa directamente de pobre a indigente, es decir, un empobrecimiento general, mientras que en el pico de arriba, en el pico de la pirámide, tenés los enriquecidos, ¿no? Una clase media alta, reducida, ¿no? Y el sector es alto. El resto es un desplome brutal hacia abajo, brutal. ¿Se entiende? Bueno, lo que implica deterioro en salud, en educación, en seguridad, porque vos tenés, a medida, acá y en la China, ¿no? A medida que aumenta el desempleo, hay falta de trabajo, hay precarización, aumenta automáticamente la inseguridad. Lógicamente, mucha gente es impulsada incluso a robar por primera vez, para llevar un plato de comida a los hijos. Estamos diciendo, decimos, a veces la necesidad empuja a eso, ¿no? A un aumento de la inseguridad, lo que lleva a la represión constante. Y los 90 también se caracterizaron, o sea, el viejo país tenía un espacio para todos, quizás muy regimentado, ¿no? Cada uno tenía su espacio, pero al tener trabajo, al tener oficio, al tener profesión, cada uno ocupaba un espacio. Y había redes de contención que, o sea, el individuo no estaba solo. Tenías el Estado, tenías las redes comunitarias y tenías la familia. El individualismo extremo también afectó a las familias, porque es un fenómeno del último tercio del siglo, también aumentaron la cantidad de divorcios, así que también la familia, lo que sería la malla de contención primaria, se rompe, ¿no? Se resquebraja. Entonces todo lo que es, o sea, y ante una situación de sálvese quien pueda, un individualismo extremo, exacerbado, hace que vos luches por un puesto de trabajo, por ejemplo, si tenés que pisar al compañero, lo pisás. Está mal, pero es humano también, ¿no? Y fraccionado, porque es muy interesante, fíjense, es interesante en lo que llamamos culturalmente esta época de este capitalismo financiero hiperindividualista, se conoce como la posmodernidad.
En la posmodernidad, como valioso podemos entender que hay un reconocimiento de los diferentes. Por ejemplo, todo lo que son los feminismos, pueblos originarios, discapacitados. Hay una valorización a cada grupo diferente, pero también esto fracciona. Entonces, uno dice, bueno, me parece bárbaro y me parece muy bien que se respete los derechos de los discapacitados, pero los discapacitados piden como discapacitados. Yo no soy discapacitada, no estoy con los discapacitados. Me parece bien que los travestis tengan su oportunidad, yo no soy travesti, no estoy con... Entonces, ¿se entiende lo que digo? Antes era el pueblo, y el pueblo incluía a todos. A medida que vos dividís, bueno, reinás, ¿no? Mientras más se parcialice, ojo, a ver si se me entiende, estoy valorizando esto, ¿no? Está muy bien que se respete los derechos de las minorías, pero también a no englobarlas en un todo, mucha gente dice, bueno, yo no soy esto, entonces están haciendo esto, reclamo, yo como no soy, no estoy. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? Hola. ¿Tenemos gente ahí? Sí, profe, se entendió lo que dijiste. Sí, sí, sí. Sí, ¿no? O sea, valorizo el respeto a las diferencias, pero al mismo tiempo esas diferencias separan. Cuando lo que hay que lograr es que estemos todos juntos, ¿no? En los reclamos. Vamos a verlo, pero hasta acá estaríamos llegando. Menem obtiene la segunda presidencia, después intenta una movida para decir, bueno, este es el primer periodo, el primer gobierno de la nueva constitución, podría ser otros 4 años más, pero ahí es Duhalde el que se le planta y entonces no hay posibilidad. Y se forma una alianza entre el radicalismo y un frente que se denominó Frente País Solidario, sectores más progresistas a un desprendimiento de los peronistas y los radicales, que van a enfrentar a Duhalde y Palito Ortega en las elecciones del 99. Lo que ocurre es que sabemos que De la Rúa va a representar una opción diferente al menemismo. Es decir, De la Rúa viene a cambiar el modelo de acumulación del menemismo. De la Rúa, la base de su campaña electoral es criticar la corrupción, la venalidad, por supuesto. Era un espanto increíble, montones de casos, un escándalo espantoso. Muy bien, pero el 1 a 1 no se toca, decía De la Rúa. Bueno, justamente eran las cosas que tenían que revisarse. Es decir, cuando se va Menem y asume la alianza con De la Rúa, ahí sí que le está dejando el paquete y el paquete hace tic-tac. Así que lo que queda, esos 2 años hasta la caída de la Rúa, es la debacle absoluta. Porque todo eso que se van a denominar en su momento los megacanje, el blindaje, son todas palabras muy huecas o muy vacías para hablar de nueva deuda sobre deuda, sobre deuda, sobre deuda. Para seguir financiando una convertibilidad que no beneficia a los argentinos, sino que beneficia a las grandes empresas transnacionalizadas y nacionales transnacionalizadas que se llevan el dinero afuera y que provocará en el 2001 la crisis definitiva. Bueno, en ese momento, ¿no? ¿Está? Hasta acá estaríamos llegando, ¿sí? Estamos... Recuerden que tienen que tener las cámaras prendidas
y por cualquier cosa es preferible presentarse. A ver, vayamos por partes. ¿Alguna pregunta sobre los temas o algo, o lo que vimos hoy? Bueno. Profe, perdón, Sí. no es sobre los temas, pero yo te quería preguntar si, porque yo no, busqué, googleé y no encontré el libro en PDF entero de Nuevo País, Nueva Pobreza. No, en Nuevo País, Nueva Pobreza, no lo encuentro. Bueno, yo ahora veo si te puedo subir alguna cosita, ¿sí? Dale, genial. Y lo que tenemos que leer es todo el material entero, ¿no? No es como... No. Yo le saco unas páginas. Chicos, tenemos los capítulos 5, 6, 7 y 8. Estoy diciendo bien, ¿no? Porque el 9 ya es de Rapoport, ¿sí? Después tenemos Ruquier, la Guerra Fría en el Nuevo Mundo, el Estado burocrático autoritario, el de Basualdo, la sustitución de importaciones, el nuevo periodo. Le subí la democracia delegativa. Ahora voy a ver si le subo esto de Nuevo País, Nueva Pobreza. Muy interesante, además es muy llevadero, muy triste también, pero les voy a subir unas poquitas páginas. Y después me estoy olvidando de algo más. A ver, Maitena, ayúdame. Lo tienen ahí que les he pedido que lo consiguieran, ¿no? Y lo socializaran. Sí, que yo sepa, no. O sea, democracia delegativa, no sé si lo dijiste. Lo subí. Sí, ese está. Sí, los de O'Donnell están. Sí. El Rodrigazo, también aparece el título, pero creo que lo sociabilizaron en el grupo. No, el Rodrigazo, vos sabés que no me lo deja subir porque parece que es mucho, pero bueno, en todo caso, Rodrigazo, eso lo tienen en Rapoport. A mí me interesaba la visión que les daba La Torre en Restivo, pero bueno, eso lo tienen en Rapoport, así que no hay problema. Bien, no sé si alguna pregunta más sobre eso. Yo ahora les voy a sacar un ratito más. En el día de hoy les subo Nuevo País, Nueva Pobreza. Son poquitas páginas, lean lo que es muy... que les cierra completo esa, en la década de los 90. Bien, gracias. Bueno, entonces, con cámara. Si alguien hasta que desaprobó el primero, hasta el día anterior, si me manda un correo y me dice que le ponga ausente, le ponga ausente. El viernes, si se presenta, si quiere ir, le queda plazo. Pero hagan un esfuerzo porque creo que este segundo parcial, por ahí como son temas más, creo yo, más cercanos, más por ahí no tan lejanos en el tiempo y quizás más interesantes, y si se han dedicado a leer, pueden mejorarlo, en general sucede, así que hagan el esfuerzo. Es preferible, si han estudiado poco y tienen aprobado, tienen por lo menos 4 en el primero, que se presenten y me digan no doy o me justifiquen de alguna manera para ir al recuperatorio. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo en eso? Reitero, las preguntas, yo ahora voy a pasar lista porque tenemos muy poca gente, yo no sé si voy a tener tan poca gente. Ahora no sé, tengo casi 100 y últimamente hemos tenido 30 y algo, ¿no? Así que no sabré. Bueno, ahora voy a pasar lista, pero les digo, el 30 entonces el recuperatorio y hasta ahora el 10 tomamos final, si sigue siendo virtual. Si esa condición cambiase, también voy a cambiar la fecha. Así que tómenlo con pinzas. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Profe, Sí. ¿la modalidad del parcial va a ser igual que la del primero? Y vamos a intentar que sí para que no haya problemas, ¿no? Tanto el primero como el segundo para que... con lo cual, chicos, esfuércense. Tener por lo menos 4 bien no puede ser tan difícil, ¿no? Y con eso tenés un 4. Hasta ahora Profe. sí.
salvo que no me aparezca el adjunto, no les quiero prometer, porque la otra vez no me aparecía el clip como ahora. A ver. Ahora sí me aparece. El clip yo creo que sí, y si llegara a tener algún problema les hago preguntas, pero yo para que sea igual los unos, no, nadie sienta que en uno es una cosa y en otro es otra. Bueno, a ver para saber. Villalba, ¿me están escuchando? ¿Me escuchan Sí, bien? profe. Sí, profe, te escuchamos. Campos, Huelva, Gamarra Florian. Campos presente, disculpe. Presente. ¿Quién está presente? Gamarra presente. Huelva, Gamarra presente. Y Campos también. Facundo Campos presente. Campos Nadia, ¿eh? Ah, no. ¿Vos sos Facundo? Alfonso, Sí, Facundo Campos. pero no llegué a Campos Facundo, ¿eh? Estoy en Campos Nadia. Alfonso Leonardo Carvano, Contreras Pérez, ahora sí, Campos Facundo, Callisaya, Aragón, González Vera, Ibáñez Federico, Llamas, creo que estaba por ahí, ¿no? Sí, presente. Claros Agustín, Gil Monge, Romano Iglesias, Presente. Bien Aime, Canseco, Rodríguez Pablo, Garcias, Bousigues, Rivera Jiménez, Ridam o Ridau Federico, Desvars Otazú, Arredondo, Larrea Núñez, Fernández Meneses, Alio, Baroncini, Soto Flores, Ferro Agustín, Soto Flores acá, profe. Videgain, Cáceres Bianca, creo que estaba por ahí, puede ser. Cobos Estefanía, también. Cobos, ahí está. Martínez Silguero, Cardoso, Gómez Abril, Raponi. Presente. Raponi, Sí, Raponi presente. Medina, Gómez Iñaki, Agustín Gómez Iñaki, Peralta Medina, Martínez Agustina, Presente. Velázquez Maurel, Yanisi, Presente. Maya es Yanisi, Carlos Mirasol, Presente. Teresa, Ávila, Baez Iván, Iván, presente. Baez Iván, González Anich, Buen día, profe. Jung Dylan,
Silfone. Bueno, Luquet, ahí que participaste bastante. San Filipo. Presente. Constanza San Filipo. Aruiz Quispe. Presente. Sanón. Acá, profe. Escobar. Presente. Malagrino. Rodríguez Francisco. Formoso Sebastián. González Natoli, Agustín. Aguilera Mariana. Presente, profe. Jerónimo Tiago. Condorí. Fernández Yamila, que estuvo. González Ariel. Presente, profe. Maidana. Requena. Romano Tamara. Damianov. Cuevas Báez. Presente. Damianov, presente. Cuevas, presente. Loyácono. Presente. Lombardi Lucas. Acá, profe. Amiel. Presente. Presente, Amiel. Sí, sí, acá. Te escucho bajito. Noriega, Rocío. Romano, me dijo. Ah, Romano presente. Perfecto. Noriega, Sanjurjo. Galván. Presente, profe. ¿Cuál? ¿Galván o Sanjurjo? No, Galván. Pozán. Presente. Quintero. La Coniata. Mesías. Perillo. Presente. Repollo Sol anda por ahí, ¿no? Siempre está. Sí. Jiménez Rocío. Roca Moroni, ya terminamos. Roca Presente, Moroni. profe. Presente. Roca. Sí. Chambilla. Aguilera, lo pasé, ¿eh? González Ariel. El parcial. Presente, profe. Luque Federico. Rodríguez Gustavo. Liaxán Dibella. Francisco. Jiménez Bruno. Baroncini y Bordón. Bueno, chicos, cualquier duda que quieran. Profe, perdón, Sí. permiso, profe, falto yo, se me cortó justo el Zoom y Decime tuve tu que número ingresar. de registro. 872009. 872. Villalba. Ah, sos la primera. Sí, sí. Ok. Profe, ¿te puedo hacer una consulta respecto Sí. al examen? Sí. Hay que poner la frase, ¿no? Si Sí, es que o por lo es menos el falso. principio de la frase y puntos Claro. suspensivos. Sí. ¿Y hasta cuántas líneas hay que hacer el desarrollo, profe? ¿Cuántas No, recomendás? eso lo manejás vos. Ah, Igualmente claro. nunca es, como les pongo, si es que sigo teniendo, reitero, y no hay inconvenientes para eso, si les pongo 10, en ese caso no es para que me escriban una Biblia de cada uno, es un poquito de cada uno. Se responde bien, no es para explayarse con uno porque tenés otros 9. Así que no. Claro, vos más bien tenés sintético, más o menos. mientras esté justificado correctamente, ¿viste? Hay veces que está justificado incompleto, entonces bueno, tenías que poner 3 características o pusiste una, está incompleto. Bueno, Sí, sí. Gracias, profe. bueno, siempre se puede responder
de una forma, no hay que explayarse demasiado. Bueno, Si tienen dudas, me pueden mandar un correo, cuando yo lo reviso, me fijo y les respondo. Estamos Profe. a estudiar, que en general siempre mejoran para el segundo, hagan un esfuerzo, y después si tienen que ir al recuperatorio, van al recuperatorio, los que van a final después y ya está, y ya tienen la materia, si no lo dan en el final, lo darán en otro momento, y los que promocionan. Profe, Sí. ¿hay que conectarse a las 9 o un ratito antes? Bueno, está bien. Si quieren estamos un poquito antes, que se puede estar un poquito antes como para arrancar, pero en general el tiempo les sobra, chicos. En realidad yo pienso como para hacerlo en 1 hora. Les doy 1 hora y media, les doy un poco más. En todo caso, si quieren, tengan presente que por ahí se quedan un ratito más por las dudas. Pero en general el tiempo es suficiente. Yo creo que no hay problema para engancharlo. Tengo acá mi clip, que fue lo que me pasó la otra vez. Y no sé qué le pasó a Pablo, lo mismo que me pasó a mí la otra vez, que Maitena vos me hiciste entrar. No sé qué nos pasó, a él le pasó lo mismo que a mí, no podíamos entrar ustedes estaban reunidos y nosotros no podíamos entrar. Qué cosa rara. Quizás un problema con el link. No sé. Yo de Pablo no sabía porque, o sea, de vos sabía el problema por el mail, pero de él no sabía cuál era el problema. No lo vi, si no lo hubiera ayudado también. ¿Y pudo entrar él solo? Porque yo le digo... Sí, finalmente creo que entró solo. No sé qué pasa, la verdad que el Teams a nosotros nos descompaginó todo, veníamos acostumbrados... A Zoom. No, el Zoom no, el que usábamos era... ¿Cuál es el que usábamos, que usa la facultad antes de Teams? Google Meet. No, el Skype. El Skype, el empresarial, el Iba Skype. fabuloso, además solamente tenías que poner unas letritas, unos números, entrabas, chao, no había problema de nada. Esto cada vez que entro, empiezo hoy... Sí, el profesor también tenía problemas con el chat, creo que no lo podía ver o algo por el estilo. No sé qué le pasó. Bueno, pero yo menos mal que pude entrar, bueno, y la otra vez que no podía enganchar hasta que al final lo subí al campus. Pero creo que lo tengo solucionado. Pero ustedes tranquilos, ¿eh? Estemos a tiempo. Lo que pasa es que como siempre, traten de estar puntuales en el sentido que, bueno, yo voy a dar las indicaciones y después lo largo. No entren después. Con la cámara, por favor, sí. Cualquier consulta por el correo. Lean atentamente, todos los temas que tomamos los hemos trabajado en clase, así que no van a tener problemas. Y todos los conceptos son importantes, ¿sí? Bueno, ¿algo más que me quieran preguntar o...? Después me piden si tienen, y si llegarán a tener cualquier inconveniente por una cuestión de trabajo, prioricen el trabajo, si consiguen me avisan, entonces bueno, pasarán a un recuperatorio, o cualquier otro inconveniente se les considera, ¿no? Pero vuelvo a repetir, si es porque no alcanzaron o prefieren retirarse, es preferible estar y entonces quedan desaprobados y entonces poder dar el recuperatorio. Pero aquellos que sacaron a plazo, esfuércense para ahora sí conseguir el 4 por lo menos o más. ¿Alguna otra pregunta? Cualquier duda al correo y yo les respondo. Voy a estar atenta. Y en el día de hoy les paso algunas hojitas de lo de Facebook, ¿ok? Dale, profe, hasta luego. Gracias. Bueno. Muchas gracias. Nos vamos entonces. Nos vemos el viernes. Estudien para el viernes, ¿sí? Dale, profe, gracias por la clase. Nos Dale. vemos. Gracias, profe. Gracias. A Chao, ustedes. profe, hasta el viernes, gracias. Chau, chau.